Hola, muy buenas tardes, saludos a todos. Yo me llamo Mariana Asunción da Silva. Yo soy natural de Brasil, pero hace 6 años yo vivo acá en Ciudad del Este, Paraguay, donde estoy por cursar mi último año de la Facultad de Medicina. Entonces yo soy una de las voluntarias del Oráculos de Asís, Brasil. También soy taróloga, cartomante, terapeuta holística, hago terapia. Entre ellas las principales son Theta Healing, terapia multidimensional, chamanismo y también juego bucios de Shu, los 12 cauris de Shu. Entonces hoy yo quiero acá presentar a ustedes esta ponencia de un baraja brasileño, de una escritora, de una autora brasileña con toda su fuerza, que es Sonia Boechat Lema. Este baraja fue el segundo baraja de esta autora. Entonces primeramente vamos a conocer un tiquitito de Sonia. Entonces Sonia es psicóloga clínica, ella trabaja hace muchos años en esta área, desde 1979 que está en esta área. Acá yo estoy con mi colita para no me olvidar de nada. Entonces su interés por los oráculos empezó más o menos en los años 1990, cuando ella tuvo contacto con las obras de Jung, tarot de Jung, y esto hizo que ella se despierte para esta cartomancia. Entonces, a partir de este momento, ella conoció otros oráculos que hoy son sus principales, así que Sonia dice que son sus amores, lo que más aman. Entonces ahí conoció baraja gitana, baraja común, que es lo que más juega. Entonces, el Petit Lenormand es uno de los barajas que Sonia Boechat Lema, esta autora de este baraja, más ama. Entonces vamos a hablar un tiquitito de mi ponencia de hoy. Mi ponencia de hoy va a ser sobre el baraja de las almas o baraja de almas. Las dos traducciones yo miré están correctas. Podremos decir entonces mazo de almas o baraja de las almas. Entonces este baraja es un baraja que trabaja con la ancestralidad de los negros viejos. Entonces mi ponencia va a ser sobre este baraja. Voy a hablar un tiquitito antes nomás del trabajo de Sonia. Entonces el primer baraja que Sonia nació para este mundo en 2014 fue el oráculo de Dona María Mulambo. Acá yo tengo el mini deck. Esta ya es la tercera edición, que está en la tercera edición. Entonces este es el baraja de Dona María Mulambo. Entonces Dona María Mulambo es una entidad, una guardiana de Sonia que transmitió su conocimiento a través de estas cartas y transmitió a Sonia por palabras este conocimiento de ella, y ella puso esto en baraja. Entonces en 2014 vino primeramente este mazo, el mazo de Dona María Mulambo, que es una pompochira. Entonces acá yo dejo nomás para que ustedes vean. Miren un tiquitito las cartas. Acá solo tengo el mini, ¿ya? Pero como pueden ver es un mazo lindísimo. Y dice todo de esta entidad. También Sonia lanzó en 2016 un libro de este baraja que se llama Dona María Mulambo, Oráculos, Simbología y Magia. Entonces también tenemos el libro de este baraja que acompaña. Entonces si quiere adquirir y conocer este baraja, tiene el libro también. Hace poco tiempo Sonia lanzó un baraja que se llama Sibila del Camino o Sibila de la Estrada. Aquí es de baraja. Viene así en esta cajita. Ya acompaña, para quien desea, el libro.
que tiene todo de las cartas y las cartas. Déjame pegar acá. Este es el Sibila de la Estrada. Entonces ese es el verso. Y acá lo dejo para que ustedes miren algunas de las cartas del Sibila de la Estrada. Es un baraja muy interesante también. Muy lindo, rico de significado. Baraja muy lindo. Y hace poco tiempo Sonia ahora lanzó en el mercado el baraja de la malandraje, que habla un tiquitito sobre los malandros, se pilintra, entonces las entidades que tiene este conocimiento, ¿verdad? Del mundo, de las jogatinas, de la noche. Entonces es un baraja también muy lindo que no tengo acá para mostrarles. Ya entonces vamos a empezar mi ponencia, que es el baraja de las almas o el mazo de almas. ¿Ya? Este baraja es un baraja que, como yo ya dije, trae la ancestralidad de los negros viejos. ¿Qué son los negros viejos? Necesitamos, antes de saber de eso, entender un poquito sobre la colonización que se dio acá en la América, ¿ya? Entonces, primeramente tenemos que comprender que tuvo una colonización española, inglesa y portuguesa. Acá nosotros de Brasil, nuestra colonización portuguesa. Los demás, Argentina, Chile, que hoy conocemos, ¿verdad? Español. Y tenemos la inglesa también. Entonces, primeramente lo que tenemos que entender es que las dos colonizaciones fueron fueron territoriales de exploración, ¿ya? Las dos fueron de exploración, pero tuvo diferencias. La España se dio esa exploración a través de los pueblos nativos que ya estaban acá. Por ejemplo, los incas en Perú. Entonces, la colonización española hizo catizo, ¿verdad? Hizo prisionero los habitantes que ya estaban acá, ¿verdad? Y pusieron a esclavos a ellos a través de los sistemas de mita y encomienda. En contrapartida, ¿verdad? En contrapunto, la colonización portuguesa se dio a través de exploración también, pero de los pueblos africanos. Entonces, tiene esta diferencia, porque Brasil colonizó este local, no que no hizo esclavos a los pueblos que estaban acá, hizo también, pero en menor cantidad, sí, en comparación con la colonización española. Entonces, Portugal trajo muchos esclavos africanos. Entonces, en Brasil tenemos un mix de pueblos que vinieron de África para acá, que fueron esclavizados. Entonces, esta es la principal diferencia. Y acá yo tengo algunos datos que es muy interesante para que nosotros empecemos a entender lo que son las almas santas y benditas, ¿ya? Entonces, entre 1501 y 1867 fue abordado en la África en las embarcaciones de esclavos. Entonces vino para Brasil cerca de 12.500.000 cautivos. Entonces, esclavos, ¿verdad? Y de estos 12.500.000, 10.500.000 llegaron vivos. Entonces, los demás murieron en la travesía, murieron en el mar. Y por eso es que nosotros acá en Brasil decimos, ¿verdad?, el cementerio grande o la calunga grande al mar, porque muchos murieron, muchos africanos en esta travesía. Entonces, por eso que también el mar puede ser considerado un gran cementerio, ¿ya? Entonces, 10.500.000 llegaron vivos acá en Brasil, siendo que Río de Janeiro fue uno de los mayores puertos de esclavos de la América colonial, ¿ya?
Entonces, ¿de dónde venían estos negros de África? 7 en cada 10 de estos esclavos venían de Angola y del Congo. Entonces, Angola y Congo son un pueblo bantu que tiene por característica esta lengua banta, que es la lengua que dio origen a muchas otras lenguas de África. Entonces son los pueblos bantus. El segundo mayor proveedor de esclavos fue la costa de esclavos entre Benín y Nigeria. Y de este lugar, de este local, proviene a Brasil los pueblos Yoruba. Entonces, en Brasil primeramente tenemos esta diferencia, ¿verdad? Los pueblos bantus que llegan a Brasil y el pueblo Yoruba, en mayoría, ¿verdad? Pero tenemos otros también que llegan. Con el tiempo vinieron de todas las partes de la África, llegaron a Brasil. Pero el principal fue los pueblos bantu y el pueblo Yoruba. Entonces yo dejo esos datos porque este baraja trae muy fuerte esta cosa de la ancestralidad. Esa cosa es un baraja de negros viejos, que ya vamos a entender. Pero es un baraja que trae muy fuerte esa esclavitud, esa colonización. Entonces esos datos para que ustedes sepan nomás. Yo quiero dejar solo más un dato, que son los campeones del tráfico de esclavos. Entonces, primer local está Brasil y Portugal. 5.800.000 esclavos del África hacia la América. Inglaterra, 3.300.000 esclavos del África. Y por último, Francia, España y Holanda, 3 millones de esclavos. Entonces podremos percibir acá cuánto de este pueblo africano llegó a Brasil. Y Brasil es este mix de todos estos pueblos que llegaron acá. Tuvo primeramente los que ya estaban acá, que son los indígenas, que ya tienen su cultura. Ahí llegan los portugueses, hacen un mix con portugueses, después el pueblo africano, que es muchísimo, muchísimo, de todas las partes del África, con toda su cultura, con todo su culto, y eso forma principalmente en la ancestralidad de los brasileños, del Brasil. Este baraja de las almas es un baraja que trae fuerte, muy fuerte, la fuerza de los negros viejos. ¿Qué son los negros viejos? Son estos hombres, generalmente señores de una mayor edad, que fueron esclavizados, traídos, retirados, sacados a fuerza del África hacia Brasil para trabajar. Con toda su sabiduría, con todo su conocimiento, fueron sacados de su país a fuerza y traídos acá en Brasil. Entonces, este baraja trae muy fuerte, vamos a ver por las cartas del mazo, trae muy fuerte esa esclavitud, palabras, cartas que vamos a ver que tiene todo a ver con la época de la esclavitud. Entonces, primeramente lo que tenemos que comprender, baraja de las almas, es un baraja de negros viejos. ¿Ya? Primeramente que tenemos que comprender de negros viejos. Hay negros viejos que llegaron vivos a Brasil y los que no llegaron, ¿verdad? Conforme los datos, más o menos más de 3 millones de africanos murieron a la travesía de África a Brasil. Entonces, primera diferencia que tenemos de los negros viejos es esta: los que murieron en alto mar y no conocieron el continente americano, Brasil, y los que conocieron. La mayoría de estos espíritus, hoy ellos son espíritus que bajan, que trabajan en una de las religiones más cultuadas, de una de la religión brasileña, que es la Umbanda.
Entonces ellos bajan en la Umbanda. Yo quiero dejar acá una frase de este libro de Sonia para que empecemos a comprender un poquitito sobre este baraja y sobre estas entidades. Entonces ellos son espíritus que bajan en una religión específica llamada Umbanda. En Brasil puede bajar en otras también, puede bajar en candomblé si es posible, en fin. Brasil tiene un mix de religiones, entonces ellos bajan y trabajan y siempre tienen una palabra de fe, de amor, de cariño, porque ellos fueron sacados de su país, ¿verdad? Entonces ellos cuando llegaron acá por esta violencia, hoy ellos bajan para decir y hablar primeramente sobre el perdón, ¿verdad? No que todos los negros viejos perdonaron. Ya tenemos también a los que no perdonaron, pero ellos trabajan, dicen cosas muy cariñosas, cosas que hablan mismo con nuestra alma, ¿ya? Entonces, acá, el baraja de las almas se conecta íntimamente con los elementos místicos que hacen parte de la falange de los negros viejos y se expresan gráficamente en símbolos que traducen el cotidiano de nuestras vivencias materiales, emocionales, mentales y espirituales. Las 36 cartas del mazo de almas fue inspirado por la energía de los negros viejos, como paño de fondo un tiempo antiguo, donde sus vivencias del cautiverio, de la esclavitud, hasta la libertación íntima, nos despierta la esperanza y conciencia, los estimulando a tener fe, pues todos los problemas un día se acaban. Entonces este es el mazo de almas, ¿ya? Entonces vamos a hablar ahora de este mazo, ¿verdad? Ya tenemos ahora, estamos en la segunda edición de este baraja, que es este es del mazo de almas. Esta es la segunda edición de este mazo, que se lanzó hace poquitito. La primera edición venía así, ¿ya? Voy a mostrarle las diferencias. Y hay cartas adicionales en la segunda edición. Entonces vamos a ver ahora carta por carta, para que ustedes conozcan este mazo y un poquitito de su significado. Este libro está acompañado por la primera edición, ya que ya se agotó. Entonces este libro no se hace más, pero tenemos acá en la segunda edición adentro el libretito que tiene casi todo que tiene en este libro. Ya fue compactado así y tiene mucho en este libretito, ¿ya? Entonces, este es el mazo de almas segunda edición. Esta es la primera edición y esta es la segunda edición. Primeramente, lo que podremos ver, el tamaño se agrandó un poquitito en la segunda. El fondo se cambió también. Y las cartas, algunas permaneció la misma imagen, otras cambió y otras tenemos cartas adicionales. Entonces vamos a empezar a hablar sobre estas cartas y lo que ellas nos dicen sobre los negros viejos. Entonces acá primera edición, segunda edición, ¿ya? Entonces vamos a hacer así, primera y segunda edición. Esta es la primera carta, que es la paloma blanca, que es la influencia benéfica. Esta carta habla de todo que es bueno, de lo que es ser bueno para otra persona, de lo que es ser esta buena influencia, esta buena palabra, esta buena ayuda, ¿verdad? Tenemos en la Umbanda un orixá que cultivamos que se llama Oyala y se dice que la paloma blanca es el mensajero de Oyala.
Entonces tenemos puntos también cantados sobre eso. Entonces esa carta dice a nosotros todo lo que viene, que llega y que es bueno. Todo que son buena influencia que llegan en nuestra vida. La segunda carta es la carta de la ruda, ¿ya? Primera edición, segunda edición. Entonces, así vamos a ver cómo se cambió, cómo se mejoró muchísimo para la segunda edición. Hasta el papel de la segunda edición también es mejor. Entonces, la carta de la ruda, esta es el corte del mal. Si yo fuera a comparar con el baraja gitana, es una comparación, ya no es igual. Esta carta podría ser la carta del corte, la foice, no sé si se dice así en español. La foice, la que corta. Entonces, este es el corte. Y el corte que se hace del mal. Entonces, todo que es malo, esta carta viene a mostrar que tiene que ser ceifado, cortado, retirado, sacado. ¿Ya? Entonces, todo que se corta está en la carta de la ruda. Todo que se corta de mal. Tercera carta es la carta de la rosa, rosa blanca, ya que son las buenas vibraciones. Entonces todo que es bueno, todo que llega, que es bueno, que vibra como bondad, con amor. La rosa blanca es uno de los elementos que los negros viejos utilizan mucho para limpiezas, cuando ellos necesitan, por ejemplo, de hacer un baño en alguien, siempre se dice, toma un baño de rosa blanca para que se tranquilice. Entonces la rosa blanca tiene esta propiedad de traer estas buenas vibraciones, ¿verdad? Tanto que llegan cuanto que se puede hacer buenas vibraciones. Entonces esta carta habla de todo lo que es bueno, todo que vibra bien. Entonces, si esta carta viene una jugada, mi consulente, mi cliente tiene muy buena vibración. O si esta carta sale mal, no, mi consulente necesita trabajar su vibración que está muy baja. ¿Ya? La cuarta. Recordando que este mazo tiene 36, ¿ya? Pero en la segunda edición tenemos cartas adicionales que vamos a ver. Entonces la carta número 4 es la fita, cinta del Bonfim. Entonces esta es la cinta. En Brasil tenemos el costumbre de poner así las fitas, muy común en el nordeste del país, poner esta fita y hacer así pedidos. Entonces es una forma de fe que nosotros tenemos. Ponemos las fitas, hacemos 3 pedidos generalmente y decimos que cuando nosotros perdemos, ¿verdad?, esta cinta es cuando nuestros pedidos van a ser atendidos. Entonces ahí dejamos 3, 4, 5 meses, hace años hasta que se pierde esta fita. Entonces la fita de Bonfim es la buena suerte. Esta carta habla de buena suerte, porque nosotros en Brasil, si perdemos la cinta, nosotros tenemos buena suerte, porque nuestros pedidos van a ser atendidos. Entonces esta carta habla de buena suerte, ¿ya? Puede ser en todos los aspectos que el consulente esté preguntando en el juego. Entonces, todo lo que es de buena suerte, ¿ya? Es una carta de muy buen presagio para el consulente. La carta número 5 es la carta del rosario, que habla de la fuerza de la fe. Una cosa que no comenté, que ahora recordé. Este baraja fue enviado por una entidad, porque es un mazo de almas. Entonces nosotros tenemos una entidad por detrás. Así como María Mulambo, que es una pombochira que inspiró Sonia y traigo su baraja. Entonces el mazo de las almas tiene su negra vieja, que es su
que su guardián, que es la dueña de este significado de estas cartas, fue ella quien trajo, que dio a Sonia las cartas, ¿ya? Y esta negra vieja es abuela María del Rosario y sus 13 almas santas y benditas. Entonces esta es la madre, la dueña de este mazo de almas, como María del Rosario. Y esta carta habla de ella, para mí, primeramente. Yo tengo abuela María del Rosario como mi negra vieja, como mi guardián. Entonces, esta carta primeramente habla de ella, habla de la abuela Rosario, como nosotros decimos, más cariñosamente hablando, abuela Rosario. Esta carta dice sobre la fuerza de la fe. Entonces, habla de la fuerza de la fe, todo lo que permea este mundo de la fe, lo que nosotros acreditamos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros tenemos como creencias en nuestro corazón. Entonces, esta carta es la fe, porque una cosa que los negros viejos no perdieron fue su fe en sus orishas, en sus inquises o en sus guardianes. Entonces ellos no perdieron esto en la travesía hasta Brasil. Por más que ellos sufrieron una violencia muy grande que fue el catolicismo, ¿verdad? La catequización, ellos no perdieron su fe. Entonces es importante esta carta para recordarnos que la fe mueve montañas, ¿ya? La carta número 6 es la carta del crucero de las almas, ¿ya? Acá percibimos que no se cambió nada. Entonces el crucero de las almas es una carta que habla primeramente de las almas, ¿verdad? Santas y benditas que viven acá en Brasil. Ellos ganaron el crucero. Ese crucero se dice, por ejemplo, el que está en cementerio, ¿ya? Y esta carta habla de las dificultades. Nosotros si así fuéramos comparar con el Baraja Gitana, la carta de la cruz, del crucero del Baraja Gitana, ¿ya? Las dificultades, superación, todo lo que nosotros vivimos y superamos, superación de grandes obstáculos, de grandes dificultades. Todo está en esta carta, ¿ya? Acá nosotros tenemos la carta del higo, de la figa, ¿verdad? Así, es la figa, ¿ya? Acá venimos que también cambió un poquitito. Entonces la carta del higo. Esta carta habla de autoprotección. El higo acá en Brasil es una forma de protección. Entonces cuando hacemos este símbolo, ¿verdad? Esta representación que es el higo, nosotros estamos nos autoprotegiendo de algo malo. Entonces esta carta dice sobre autoprotección. Acá yo no tengo tiempo, gente, de así hablar profundamente de todo, ¿sí? Yo estoy dando una pasada para que ustedes conozcan nomás, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos la carta del Señor, Zinho y da Zinha, Zinha. ¿Qué decimos acá? El hombre y la mujer del primera edición. Entonces el hombre y la mujer de la primera edición, que tiene acá como Zinha, Zinha y Zinho, que es como los esclavos llamaban a sus señores, ¿verdad? Entonces, de la primera edición. Ya en la segunda edición nosotros tenemos cartas adicionales en este punto. Nosotros tenemos dos hombres, entonces un blanco y un negro, para traer esta fuerza de la ancestralidad africana que el Brasil tiene, y también en la mujer, una mujer blanca y una mujer negra. Y también posibilita la lectura de relaciones homoafectivas, ¿ya? Entonces por eso tenemos el doble, un doble de casal, ¿ya?
Acá la carta del látigo de la shivata, que es el castigo, ¿verdad? Que es lo que los esclavos sufrían, ¿verdad? No hacían lo que sus señores pedían, entonces ellos eran castigados. Entonces la shivata, si vamos a comparar, puede ser la carta del chicote, del baraja gitana. Entonces esta punición, este castigo, esta cosa que lastima, ya está en esta carta. Acá nosotros tenemos la carta de la sensala o del cuarto de esclavos. Acá no se cambió. Yo voy a hasta poner aquí un poquitito más, vamos a ver, para que ustedes miren bien. Una sensala, que es donde los negros, los esclavos vivían. Entonces esta carta es muy significativa, porque cuando miramos esta carta, vemos la representación de lo que fue la colonización, el Brasil colonial. Entonces la sensala es, es nuestra mayor dolor, que los negros vivían acá. Y una cosa muy interesante de esta carta, que yo ya miré Sonia hablando sobre ella. Mira que la sensala está con la puerta abierta. Entonces, la restricción, acá se dice. Entonces la restricción, esta prisión, siempre hay una puerta abierta para salir. Porque nosotros abolimos la esclavitud. Entonces siempre hay esperanza. Siempre hay una puerta abierta. La casa de molino o la casa ya es el espacio personal de la persona. ¿Ya? La carta de la cachaza, que es la distracción. Una cosa que a los negros viejos les gusta mucho es la cachaza. Yo ya percibí en la mayoría de ellos toman mucho café también, pero ellos beben mucho más cachaza. Entonces la cachaza en el de baraja es la distracción, todo eso que pone el consulente, su cliente, distraído, así como para recibir un golpe. Entonces la cachaza tiene este poder de dejarnos un poquito mareados, un poquito que nos olvidamos de las cosas. Entonces la cachaza tiene este significado, ¿ya? De ser una distracción. Acá nosotros tenemos el 14, la carta de los dulces, que es la alegría. Los negros viejos siempre dicen que cuando se está triste es solo comer un poquitito de dulce. Cuando comemos un poquitito de dulce, nosotros nos alegramos. Entonces los dulces son las alegrías. Y mira que viene enseguida la carta de los niños, de las crianzas. Acá en la segunda edición tenemos 2 niños también. Acá una carta adicional de un niño negro, también para traer esta fuerza de... Acá yo pegué 2 cartas. Para traer esta fuerza de la ancestralidad, de nuestro sangre africano que viene. Entonces, estos niños son el inicio y como yo estaba diciendo, los dulces, esto viene seguido. Entonces los eres, son los niños que bajan en la umbanda y trabajan. Entonces son los niños, ¿ya? Y el niño es el inicio, el comienzo de todo, la inocencia, ¿ya? Acá la carta 16, nosotros tenemos una carta un poquitito también que recuerda mucho de nuestra historia acá en Brasil, que es la carta de la ama de leche o la cuidadora, ¿verdad? Los señores de esclavos, cuando sus señoras tenían hijos, ellas no amamantaban, no le daban leche a su hijo porque se acreditaba que se caía, que su pecho mismo iba a quedar feo. Entonces los esclavos, ellos eran los responsables por darle de mamar a los bebés de los señores. Entonces esta carta retrata una violencia. Acá el
la primera edición tenemos una imagen diferente a lo que tenemos en la segunda edición. Acá en la segunda edición es una mujer negra con un niño blanco. Entonces esta violencia, porque las madres tenían que amamantar a los niños de los señores y no podrían amamantar a sus propios hijos. Entonces esta carta habla, acá tenemos la dedicación. Pueden mirar que todas las cartas nosotros tenemos el nombre en una palabra clave abajo, ¿sí? Entonces esta carta también trae muy fuerte esa violencia que sufrió las mujeres esclavas. Y acá nosotros empecemos con los patuás. Patuá de amor, patuá de protección. Esta es la segunda edición de acá. Patuá de amor, patuá de protección. Ahí se mira que se cambió. Ya, entonces los patuás, primeramente acá el de amor habla de los sentimientos. Entonces acá corazón, todo lo que permea el mundo sentimental. Y acá de protección habla de atención plena. Entonces tener atención, cuidado. Y el patuá es una forma que los negros viejos nos dan así como un objeto mimo. Puede ser que sea así, por ejemplo, los patuás, puede ser que ellos vienen así, ¿verdad? Con objetos adentro, con hierbas, con el sal grueso o esas cosas consagradas y nos dan para que nos proteja. Entonces los patuás tienen varias funciones. Puede ser hacer patuás para todo, pero acá nosotros tenemos sentimientos en las cartas y protección. ¿Ya? La carta del oro, que habla de la riqueza, de todo que es rico, de plata, ¿verdad? De dinero, de ganar, está en esta carta del oro. 20, la plata, ¿verdad? La carta de la plata, que es como dinero también. Y habla de equilibrio. ¿Por qué? Porque para que nosotros tengamos riquezas necesitamos tener equilibrio. Los negros viejos nos enseñan eso, ¿ya? Un equilibrio es muy importante. Acá nosotros tenemos la propia representación de los negros viejos, que es la carta del negro viejo y de la negra vieja, ¿ya? Entonces el negro viejo y la negra vieja hablan de esta ancestralidad, de estos negros que fueron esclavizados, que bajan y hoy dicen sobre perdón, ¿verdad? Entonces, negro viejo, la palabra sabia, que ellos son sabios, son entidades de mucha sabiduría, ¿ya? Y la carta de la negra vieja es la cura de los males. Entonces los negros viejos también tienen la característica de ser muy buenos curadores, ¿ya? También hacen vencimientos que también nos curan. La carta 23 es la carta de la mironga, que es la carta de la magia. Entonces mironga es la magia de negro viejo. Ellos son eximios mirongueros, eximios magistas. No hay nada que un negro viejo no sabe hacer. Entonces ellos tienen magia en sus manos y hacen magia. 24, acá tenemos la carta del alimento. Acá tenemos un milio que habla de abundancia. Entonces esta carta habla de abundancia. ¿Ya? Carta 25, la carta del adiós o de la despedida. Esta carta también retrata cuando ellos tuvieron que dejar sus casas, se fueron esclavizados, sí también. Pero dice de todo que se va, un adiós, cosas que tienen que irse de la vida de nuestro consulente. ¿Ya? Acá nosotros tenemos el copo de agua, la próxima carta, la 26. Copo de agua. Agua es vida. Entonces, vida. Esta carta habla de vida. Agua de la vida. Agua que mata nuestra sed. Agua que limpia. Agua que lava. Agua que saca todo que hay de mal. Entonces, la agua tiene vida.
Aquí la carta de la estrella d'Alva, que es una estrella que nosotros tenemos en las constelaciones acá de Brasil. Entonces esta carta habla de esperanza. Entonces, esperanza que los días mejores están para llegar. La espiritualidad está en esta carta también. Entonces, todo que nos trae esta sensación de que días mejores siempre llegan. Está en esta carta. La carta número 28 son las cartas, déjame ver, de los tambores, ¿verdad? Que es la comunicación. Entonces esta carta habla de todo que es comunicación. Hablar, conversar, trocar así ideas. Entonces, comunicación está en esta carta. 29 es la carta de la unidad, de la unión. Entonces ella habla de combinado, de acuerdos, de todo que se une, casamentos, acuerdos. Entonces todo está en esta carta. La carta número 30 es la carta del bastón, la bengala, la justicia. Esta carta es la carta de la justicia. Entonces los negros viejos tienen esta característica también de tener justicia. Ellos hacen esta justicia y ellos hacen con que esta justicia esté ahí en vigor. Entonces la bengala del negro viejo demuestra esta justicia. Las cosas necesitan ser justas, correctas. Haga todo correcto. ¿Ya? La carta 31 es la carta de los condimentos, que habla de la vitalidad. Los negros viejos, ellos les gustan mucho las hierbas y los condimentos también. Entonces ellos utilizan mucho eso en sus milongas. Los negros viejos están inseridos en la séptima línea de la Umbanda, que es la línea africana, que es una de las líneas de mayor magia adentro de la Umbanda. Entonces esta carta habla de esta vitalidad, de todo que hace a una persona sea saludable. Y también habla de estos condimentos que ellos utilizan en sus milongas, en sus magias. ¿Ya? Acá 32, casi por terminar, estamos la carta del cachimbo, que es la carta de la mente serena. Los negros viejos siempre dicen que una mente así, que esté bagunzada, que esté confundida, no llega a ningún local. Entonces el cachimbo tiene esa carta que fala sobre esta mente, está calma, tranquila, necesita calmarte tus pensamientos. Está muy nervioso, muy ansioso, ya. Entonces esta carta habla de eso. La carta 33 es la carta del coco, es la carta de la salud. Esta carta retrata la salud, habla de todo lo que es saludable, de todo que es bueno. Si sale en una jugada, está súper bien, súper saludable, ¿ya? La carta 34 es la carta de, déjame ver acá, la carreta de bues, o la carroza, nosotros decimos en portugués, carroza de bues o carroza de buey, ¿ya? Entonces esta carta habla de la pequeña viaje. Mira, nosotros vamos a ver acá enfrente que nosotros tenemos en la carta 36. La gran viaje, que es la carta de la embarcación, la pequeña y la gran viaje. Yo ya voy a hablar sobre esta diferencia para mí, ya. Esta es un significado que para mí hace sentido, ¿ya? Entonces, esta carta habla de pequeñas viajes que se va, por ejemplo, me voy a una ciudad próxima, visitar un amigo, un familiar. Entonces esta carta habla de todo lo que es cerca, ¿ya? La carta número 35 es la carta de la planta seca, murcha, que es el maleficio, ¿ya? Mira que también no cambió nada. Entonces el maleficio habla de todo lo que es malo. Si esta carta sale, por ejemplo, una jugada en el juego, ¿sí?
Dice, algo está le haciendo mal, necesita sacar, necesita cortar. Entonces esta carta habla de estos maleficios, de estas cosas que están haciendo mal a nuestros consulentes. Ahí vemos, miramos con las cartas que están a los lados lo que es que está haciendo mal a nuestro consulente. ¿Ya? Ahora acá yo voy a mostrar. Entonces la 36 es la gran viajes. También no se cambió nada de la primera edición. Entonces la diferencia para mí, Mariana, ya que juego este baraja más o menos 2 años. Pequeño viaje. Pequeño viaje de un negro viejo es cuando, por ejemplo, él se va a otro local con su señor, a buscar algo o ser el cargador de las cosas. Pero la gran viaje para ellos, la mayor viaje, es la que ellos están lejos de su casa. Entonces, cualquier viaje para ellos que están acá, cuando ya están acá en Brasil, es chica. Pero grande es este viaje de tan lejos que ellos están de su familia, de su casa, ya que fueron sacados de allá. Entonces estas cartas son muy significativas. Yo llegué a una conclusión. Mi abuela María del Rosario es de la Estrada y ella le dijo para mí una vez, nuestro corazón no se aprieta por estar así acá. Nuestro corazón se aprieta porque estamos lejos de nuestra casa. Entonces, este es el baraja de las almas. Yo espero que a ustedes les gusten mi ponencia. Yo estoy así un poquitito nerviosa. Por eso algunas cosas no salió eso como yo me gustaría, pero espero que esté bien. Entonces, yo espero que a ustedes tengan gustado mucho. Este baraja para mí es increíble, increíble. Es un retrato de nuestra ancestralidad, de nuestra colonización. Entonces yo quiero agradecer a todos ustedes que están acá mirando, yendo, asistiendo a esta ponencia, ¿ya? Y por último voy a cantar así un punto de los negros viejos, de las santas almas. Adoré as almas, almas me atenderão. Adorei as almas, almas me atenderão. Eram as santas almas lá no cruzeiro. Eram as santas almas lá no cruzeiro. Un grande y hermoso beso a todos ustedes. Muchas gracias.